En el estudio de Primero Noticias, Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Muy Carlos. buenos días. Buenos días. Hoy tenemos todos los ojos puestos en Baja California Sur. Hemos visto los saqueos, el desastre, el tema de la luz, del agua, etcétera. Hace un año estábamos entrevistándonos justo en Acapulco, Guerrero, en el sitio donde estábamos transmitiendo en medio del desastre. A un año los reportes que nos llegan es que todavía no está todo reconstruido, que faltan casas, que faltan sobre todo avenidas y algunos fraccionamientos que movieron, etcétera. ¿Cómo va la situación? Bueno, evidentemente, Carlos, tú recuerdas la magnitud del impacto que tuvieron estos dos fenómenos sobre Guerrero. Hablamos no solo de Acapulco, sino de todo el estado, de miles de familias afectadas. Hablamos de que hubo desgraciadamente muerte. Y el impacto fue de una magnitud considerable, al grado de que se tuvo que poner en marcha un plan especial de reconstrucción y de una visión de un nuevo Guerrero. El presidente Enrique Peña Nieto, la instrucción que dio es que no solamente restauráramos, sino que mejoráramos lo que estábamos reconstruyendo. Falta todavía por hacer, porque evidentemente estamos hablando de una tarea titánica, pero hemos avanzado de manera muy importante. Haciendo digamos una evaluación global, del 0 al 100%, ¿en qué porcentaje van de reconstrucción? Yo prácticamente te estaría diciendo que en un 70-75% de la reconstrucción, con obras realmente de una gran magnitud. No solamente estamos hablando de las carreteras federales, que hoy son mejores que eran antes, 6, de 10 puentes, que eran, por ejemplo, algunos de 2 carriles, ahora son de 4 puentes de gran dimensión y de mucha importancia. Estamos hablando de más de 10,000 acciones de vivienda, 5,000 viviendas nuevas, pero quiero que entendamos la magnitud del problema. Hay localidades en donde solo se tiene que reconstruir una vivienda y para llegar a esas localidades son horas. Por ejemplo, que están ubicadas en la montaña de Guerrero. ¿Cuántas viviendas fueron destruidas? Porque esto me parece de lo más importante. ¿Cuántas casas se perdieron? Reparación total, estamos hablando de más de 5,000 viviendas, entre las que se perdieron, como las que se tienen que reubicar. Acuérdate que el presidente Peña, cuando fue, se encontró que la gente estaba en los cauces de los ríos y por eso se llevaron sus casas. Entonces todas esas se están reubicando, se están haciendo fraccionamientos nuevos. ¿Cuántas ya se entregaron, ya le dieron las llaves al señor, a la señora? Ahorita, para esta semana, estamos hablando de más de 2,500 viviendas a la mitad que están siendo entregadas. Esto no debió haber sido lo más urgente, más incluso que los puentes, las casas donde vive la gente. ¿Qué hace esa gente mientras? ¿Llevan un año viviendo fuera de sus casas? Bueno, muchos viven con familiares, otros muy pocos tenemos en albergues. Fue la prioridad, nada más que se tuvo que empezar desde adquirir terrenos, Carlos. Es decir, no había terrenos donde construir las casas porque no se pueden construir las casas, muchas de ellas en el mismo lugar donde fueron afectadas. Entonces, en la montaña de Guerrero, te pongo un ejemplo, es muy difícil encontrar terrenos por las características del lugar. Entonces, se tuvo que hacer primero toda esta labor de encontrar los terrenos donde pudieran reconstruirse las casas. Te estoy diciendo que de las más de 900 localidades donde hubo casas afectadas, más de 800 tienen menos de 5 viviendas. Entonces para las empresas es muy difícil realizar esta labor de reconstrucción. ¿Y convencerlos de que se salgan de ahí? Fue otra labor. Te pongo el ejemplo del Capricho, que el presidente Peña inaugurará próximamente, que era una comunidad que 3 veces... El Capricho es una comunidad de Guerrero, no es una actitud presidencial. No, para nada. Dice, el Capricho que el presidente Peña... No, el Capricho se llama una comunidad y se pusieron el Capricho porque 3 veces se habían inundado y no se querían cambiar. Entonces ellos mismos dijeron que eran el Capricho. Se va a inaugurar completamente toda esta localidad, se va a poner en otro lugar donde estén en condiciones de seguridad. Pero lo mismo se han reconstruido. O sea, se les quitó el Capricho. Más o menos. Lo mismo se han reconstruido escuelas, se han reconstruido centros de salud, se van a mejorar hospitales, se va a hacer el gran hospital de Acapulco como parte de todo este proceso de reconstrucción. Nada más una pausa para terminar con lo de las casas. ¿No se habían comprometido a que en un año toda la gente iba a tener su casa? Sí, y solo están entregando la mitad? Bueno, estamos entregando la mitad de las casas que se tienen que reconstruir.
se hicieron todas las obras de reparación, porque estamos hablando de más de 10,000 acciones de vivienda, se hicieron las obras de reparación en daños parciales de todas esas casas, y de aquí a diciembre estarán todas las casas entregadas. También quiero decirte que como parte de toda esta estrategia tenemos 584 comedores comunitarios. En la montaña de Guerrero se han entregado más de 5,000 toneladas de maíz, de frijol, de sal, para que la gente no tuviera ningún problema de desabasto y no hubiera ningún tema alimentario grave. Se están reconstruyendo 1,038 caminos rurales, caminos que la competencia de su trabajo es de las presidencias municipales y que sin embargo fue instrucción del presidente que lo hiciera la Secretaría de Comunicaciones. ¿Y esto se lo está aventando todo el gobierno federal? Es decir, ¿el gobernador no pinta aquí o qué? Todo el proceso de reconstrucción lo hemos hecho en coordinación con el gobierno estatal, pero está en manos del gobierno federal por las magnitudes de las obras. Por ejemplo, 660 obras de Conagua, que es, si tú pones el estado de Guerrero y ponemos un puntito por cada obra que ha hecho el gobierno, te queda completamente pintado el estado, porque no hay lugar del estado de Guerrero donde no haya una intervención. ¿Ya no se va a inundar? Bueno, están trabajándose, la Conagua ha trabajado de manera muy importante en desasolve de ríos, en contención, están haciendo labores muy importantes para evitar en situaciones Pensemos en el corazón financiero de Guerrero, que es la zona más turística de Acapulco, que estuvimos ahí y estaba inundadísima hace un año. ¿Ya no se va a inundar eso? Se están haciendo obras. Hay una propuesta muy interesante del ejército de dragar ciertas zonas para evitar que ahí haya mayor inundación, pero lo que te quiero decir es que esas zonas se han inundado desde hace muchos años. Y se van a seguir inundando. Y se están haciendo los trabajos de mitigación, sobre todo el desasolve de los ríos, porque si tú te acuerdas, los ríos ya no tienen fondo y entonces en lugar de ir hacia abajo el agua se fue hacia los lados, ¿no? Y ahí fue donde inundó. Los responsables, secretaria, habían anunciado que una comisión y que iban a investigar y se iba a saber nombre y apellido de los funcionarios que habían dado los permisos para que se asentaran comunidades, hoteles, edificios de lujo, incluso casas pobres también, sobre sitios en donde no debieron haberse asentado. ¿Qué pasó con esto? Bueno, evidentemente que toda esta investigación la ha hecho la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y muy pronto seguramente dará toda esta información, Carlos. Secretaria, muchas gracias por venir y muy buenos días. Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social. Primero